Buenas noches a todos. Hemos preparado esta sesión intentando ser prácticos y utilizando términos y expresiones que sean fáciles de entender por todos. Como conocedores del mundo asegurador y por nuestra propia experiencia, estamos convencidos de que como comerciantes estáis expuestos a múltiples hechos que pueden alterar el normal funcionamiento de la empresa y que hoy vamos a intentar identificar. Comenzamos por el riesgo más peligroso de todos y el que más alcance puede tener a la hora de convertirse en un verdadero problema para el comerciante. Hablamos de responsabilidad civil. El artículo 1902 del Código Civil indica que el que causa daño a un tercero deberá de restituir el daño y los perjuicios causados. Como ejemplo, pensemos en un incendio originado en nuestro local y que causa daños al local que tenemos pared con pared al nuestro. Tendremos que restituir el daño causado por el incendio y también los perjuicios que le hayamos causado a nuestro vecino con ocasión de ese incendio. El daño serían los importes correspondientes a las paredes, puertas y techos, maquinaria, mobiliarios y existencias. Y el perjuicio sería la falta de beneficios que ese comercio, mientras que se repara y puede volver a su actividad normal. Ante esta responsabilidad que tenemos y sobre la que tenemos que responder porque nos obliga la ley, tenemos dos opciones. Una sería que asumimos nosotros los daños y perjuicios que ocasionemos a otros, y la otra opción sería hacer un contrato de seguro con una compañía de seguros para que cubra nuestro riesgo. Hay algunos conceptos que vamos a repasar y que tenemos que tener claros a la hora de hablar de responsabilidad civil y a la hora de tomar la opción de asegurar el riesgo con una compañía aseguradora. Identifica tus riesgos. Responsabilidad civil de la explotación. Son las responsabilidades que se pueden desprender de la realización de la propia actividad del negocio. Como ejemplo, podríamos poner el de un restaurante en el que se produce un incendio que se origina mientras que se realiza su propia actividad, como es la de cocinar. La garantía afectada en responsabilidad civil sería la de RC de explotación y siempre la contrataremos al hacer un seguro de responsabilidad civil. Esta siempre ha de ser la primera. Responsabilidad civil patronal. Son las responsabilidades que se pueden desprender de daños causados a los trabajadores, lesiones, invalidez o muerte, como consecuencia de la realización del trabajo en el comercio. Como ejemplo, podemos poner el de un empleado de carnicería que se corta un nervio de la mano trabajando y que como consecuencia de esto pues, se le produce una invalidez. Solo debemos de contratar la responsabilidad civil patronal si tenemos empleados. Responsabilidad civil del inmueble. Son las responsabilidades que se pueden desprender de la propiedad del local y por el hecho de ser propietarios. Como ejemplo, podemos poner el de propietario de un local que lo tiene alquilado a un tercero que lo explota como tienda de electrodomésticos. Si hay un incendio originado en la instalación eléctrica fija del local, si se produce la caída de techo o luminarias y causa daños a bienes o a personas, quedaría afectada esta garantía, la responsabilidad civil del inmueble. El responsable de que el local se encuentre en buen estado de mantenimiento y no produzca daños a terceros, siempre es del propietario. Y siempre que seamos los propietarios, aseguraremos la responsabilidad civil del inmueble. Responsabilidad civil de productos o posttrabajos. Son las responsabilidades que tienen que ver con el trabajo ya realizado y después de su entrega. Como ejemplo, podríamos poner el de una peluquería que realiza un tinte y produce daños a un cliente. En el cuero cabelludo, le produce quemaduras, etc. También en esta garantía, en la responsabilidad civil de productos o posttrabajos, se incluyen los daños producidos a terceros por intoxicación alimentaria.
ejemplo de una ensaladilla en mal estado en un bar o en un restaurante. Ni que decir tiene que un local que realiza esta actividad tiene que asegurar este tipo de responsabilidad civil. Un ejemplo de carnicería que hace hamburguesas o masa de albóndigas y las vende en mal estado provocando daños a las personas. Aunque cada compañía aseguradora lo incluye de una manera distinta, tenemos que tener la certeza de incluirlo siempre si manipulamos alimentos. No es lo mismo que compremos directamente al fabricante y lo pongamos en distribución que nosotros seamos los que manipulemos parte de la materia prima con la que trabajamos, por ejemplo haciendo hamburguesas. También hay que saber si se realizan trabajos fuera del local asegurado para cubrir los daños que causemos a terceros con ocasión de nuestra actividad. Como ejemplo, podemos poner un comercio de exposición y venta y montaje de muebles, que al trasladar un armario para montarlo en casa del cliente causa daños en el domicilio del cliente. Existen otros tipos de responsabilidad civil que no hemos mencionado, pero estos son los más habituales para comerciantes. Antes de concluir la contratación de tu póliza de seguro de responsabilidad civil, tienes que analizar tus riesgos y solo asegurar aquellos que necesites y descarta los que no vas a utilizar. En este sentido, pues, si no eres propietario del inmueble, nunca debes de contratar la responsabilidad civil del inmueble. Si solamente realizas la explotación del negocio y no eres propietario del local, pero realizas la actividad, asegurarás la RC de explotación, y si tienes empleados, siempre contratarás la RC patronal. La RC de productos o posttrabajo siempre la contratarás cuando manipules la materia prima con la que comercializas. Identifica tu suma asegurada. ¿Cuánto tengo que asegurar para el riesgo de responsabilidad civil? Pues dependerá sobre todo de la actividad, de la ubicación del riesgo, de los locales de nuestro entorno y de las actividades de los locales de nuestro entorno. No tiene el mismo riesgo un local en planta baja en un edificio de 2 alturas que un local en planta baja en un edificio con 5 alturas. En caso de incendio, nuestro riesgo para responsabilidad civil es muy importante para el caso de 5 alturas. Para todos los tipos de responsabilidad civil, las compañías aseguradoras establecen sublímites. Estos sublímites son para las víctimas. Tenemos que controlar este capital. No solamente tenemos que pensar en la suma asegurada, que es la que normalmente vemos siempre en las pólizas de seguro. Cuando hablamos de responsabilidad civil, siempre vemos suma asegurada, 300.000 euros, por ejemplo. Tenemos que controlar, además de ese capital, qué capital tenemos de sublímite, porque luego los jueces, cuando condenan, por lo menos tenemos que saber que vamos a tener un capital suficiente para cubrir o tener previsión de poder cubrir lo que nos puede condenar un juez en la región de Murcia, que es donde nosotros operamos. Podemos tener una suma asegurada de 600.000 euros y, sin embargo, un sublímite por víctima de 60.000. O sea, teniendo 600.000 euros, nos puede condenar un juez, por ejemplo, a 90.000 euros. Y si tenemos 60 en el seguro, los otros 30.000 nos toca ponerlo a nosotros. Por lo tanto, hay que controlar ese capital. Eso nos afecta directamente. De esta manera sería insuficiente para cubrir una reclamación, con lo que tendríamos que poner de nuestro patrimonio o endeudarnos, depende de la cuantía de la sentencia. La mayoría de los comercios tienen asegurado una suma para responsabilidad civil entre 150.000 y 300.000. Estamos hablando de los comercios en los que normalmente no hay una actividad industrial importante. Varios trabajadores, normalmente la mayoría está entre 150 y 300.000. Y su límite por víctima se encuentra entre 60.000 y 90.000. Nosotros aconsejamos partir de un mínimo y de una suma asegurada de 300.000 y un sublímite por víctima entre 120 y 150.000. Precisamente porque sabemos las sentencias que se están produciendo en la región y queremos que nuestros asegurados tengan suficiente con el capital que se contrata en póliza.
También tenemos que comprobar si la suma asegurada que tenemos en nuestras pólizas de seguro es por siniestro o es por año de seguro. Identificar correctamente la actividad. Tenemos que declarar en póliza con claridad y con las ampliaciones que sean precisas la actividad que desarrollamos para poder tener la cobertura esperada. Si en tu comercio se realizan varias actividades, deben de aparecer todas definidas en el apartado de actividad, para evitar problemas a la hora de la ocurrencia de un siniestro. Si no puede aparecer en el apartado principal de la actividad, hay compañías aseguradoras en donde las actividades vienen ya predefinidas. Por lo tanto, puede ser una declaración de actividad, exposición y venta de colchones, y luego si hay que aclarar que además tenemos un 25% en coma espuma, pues lo aclararemos, ¿vale? Como digo, si no puede aparecer en el apartado principal, se puede incluir en cláusula aclaratoria o adicional. Como ejemplo, podríamos poner el de una pastelería-confitería, que declara solamente que tiene pastelería-confitería, y luego ocurre un siniestro y resulta que era pastelería-confitería con servicio de bar. Como haya ocurrido algo con ocasión de la actividad de bar, la compañía aseguradora no va a hacerse cargo del siniestro, porque las tasas son distintas para una actividad y para otra. Por eso no vale decir, no, pastelería, confitería, pero bueno, es igual, déjalo así, que no hay ningún problema, que la compañía te cubre. No, me indicas que yo también realizo actividad de bar, y así evitaremos problemas en un futuro. En caso de siniestro sin haber incluido las actividades exactas, no habrá cobertura en la póliza de seguro. Facturación, número de empleados. La facturación o número de empleados, o aforo, según el caso, junto con la actividad, son los parámetros que utilizan las compañías aseguradoras para determinar la prima de responsabilidad civil. A mayor facturación y mayor número de empleados, tenemos mayor actividad comercial, y nuestro riesgo de que ocurra un hecho súbito e inesperado aumenta. Por ello también la prima aumenta proporcionalmente. Cuanto mayor es la facturación, el número de empleados, normalmente la prima es mayor. Estos datos a la hora de hacer la póliza de seguro deben de ser reales y estar actualizados para evitar problemas en caso de siniestro. Comunicación a la compañía, cambios o modificaciones. Hay que tener actualizadas las pólizas de seguro para que cuando ocurra un siniestro no tengamos problemas con la aseguradora. Modificaciones en cuanto a qué: al lugar o centro de trabajo, en cuanto a número de empleados, en cuanto a volumen de facturación, en cuanto a cambio de actividad o incorporación de otras nuevas actividades por ampliación del negocio. Hemos visto en los últimos años que la mayoría de los comerciantes, o muchos de ellos, para hacer frente a la crisis, lo que hacen es incorporar nuevas actividades y no lo comunican a la compañía o a su agente de seguros para realizar las modificaciones, y esto luego trae problemas. Estos cambios hay que comunicarlos siempre. Muchas veces no significa aumento de prima, simplemente una aclaración en la póliza. Por nuestra experiencia, hemos visto comerciantes que una vez que ha ocurrido el siniestro es cuando se ha acordado de ver en qué situación tenía la póliza de seguro. En muchos casos en los que nos han pedido asesoramiento, aún no teniendo el seguro contratado con nosotros, hemos comprobado que no tenían actualizadas sus pólizas de seguros. Por este motivo, las aseguradoras no han pagado siniestros y aconsejamos revisar los contratos con el fin de evitar situaciones comprometidas en las que, teniendo póliza de seguro, no han sido indemnizados. Ejemplo: cliente que introduce en su comercio una nueva actividad y no lo comunica a la aseguradora. Esto es muy habitual, porque no le dan más importancia. Y luego vienen los problemas. Exposición y venta, como un ejemplo podríamos ver una exposición y venta y montaje de electrodomésticos línea blanca, lavadoras, lavavajillas, aire acondicionado. Decide ampliar el negocio incorporando el comerciante además electrodomésticos de línea marrón, imagen y sonido, equipos electrónicos, ordenadores y móviles, y con servicio de reparación. Pues donde antes tenía lavadoras, lavavajillas y aparatos de aire acondicionado, ahora resulta que tenemos televisores de LCD, tenemos plasma, tenemos imagen y sonido.
El riesgo de esta nueva actividad es mayor que el que tenía inicialmente. Por este motivo, el no comunicarlo a la aseguradora provoca tener problemas con la indemnización en caso de siniestro. En general, para responsabilidad civil, podemos decir que nosotros no podemos controlar lo que nos pueden reclamar, pero podemos hacer una estimación lógica y razonable. Para un ejemplo sencillo de un bar en el bajo de un edificio de 6 alturas, realmente podría arder todo el edificio por causa de un incendio ocurrido en el bar y con ocasión de su actividad. ¿Qué cantidad tendríamos que tener asegurada para RC en este caso? Pedirle a un cliente que se asegure 3 millones de euros en responsabilidad civil parece un poco exagerado, sobre todo cuando suelen tener 150 o 300.000. El riesgo existe, pero la probabilidad de que arda por completo el edificio es baja. La realidad es que la reclamación de terceros perjudicados puede terminar con nuestros negocios y con nuestro patrimonio. Es sin duda el riesgo más importante que tenemos que cubrir en primer lugar y por encima de nuestros propios bienes. El riesgo de responsabilidad civil se puede llevar lo que tenemos y lo que no tenemos. Por eso, tenemos que estar preparados. Con un buen estudio de tus riesgos y con una adecuada póliza de seguro, puedes limitar tu exposición al riesgo de responsabilidad civil.